¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos esta semana a su programa Voces de la Historia, con un tema de un pueblo, yo creo que todavía es pueblo, no es ciudad, localizado al noreste de Sonora, arriba, en la frontera con Arizona y cerca de Agua Prieta, Naco. Y para hablar de Naco está conmigo mi amigo Raúl Ernesto Campbell, que él, no sé si naciste en Naco. Sí, soy nacido en Naco. Los Campbell son de Naco, vivió su infancia ahí. Escribió un libro, Raúl, sobre sus experiencias y sus recuerdos infantiles en Naco. Pero antes de eso, antes de pasar contigo, Raúl. No, sí, adelante. Voy a decir algún resumen de la historia de Naco, obviamente, para quienes no lo conocen. Primero, ¿por qué se llama Naco? Hay tres versiones de por qué se llama Naco. La primera es que se llama Naco porque en lengua ópata, Naco significa nopal. Hay otra historia también que dice que la razón es que están formados por las dos últimas letras de la palabra Arizona, N-A, y las dos últimas letras de México, C-O, Naco. Pero hay otra que yo he leído y había leído antes, que la leí por ahí hace mucho y lo sé. Me quedé muy atento a esto porque se dice que Tom Newey, un ingeniero de minas, hijo del primer poblador de Naco, dice este señor que la palabra se deriva de una mapa o un plano, más bien un plano geológico que había de la región. Uh-huh. Y los norteamericanos exploradores de minas que andaban por ahí buscando algo de minas se dieron cuenta que en el mapa venía un señalamiento que dice NaCO2. NaCO2 es la composición química de la caliza. Okay. Y el cerro que está ahí en Naco, el cerro de San José, es caliza. Uh-huh. De hecho, había una calera en Naco. Es una calera. Entonces, los geólogos sabemos que se pone ahí la composición química en los mapas geológicos, NaCO2, Naco. Uh-huh. Empezó a decir ahí donde está Naco, y se le quedó como nombre. Pues son las tres historias, no sabemos cuál de las tres es, pero a mí me gusta más la de la... Y yo oficialmente sabía el lugar del nopal, Naco, ¿no? En la lengua ópata. Así es, y conocía la otra de Naco, de México y Arizona, ¿no? Pero la gente se identifica más con la original del lugar ópata. Del nopal, aunque yo no hay nopales. No me acuerdo que hay muchas nopaleras por ahí, ¿no? Bueno, el origen es reciente, es un pueblo reciente. En 1899, cuando el coronel Green formó la mina de Cananea para explotarla, necesitaba una aduana para pasar material que estaba en La Morita, más hacia el lado de Agua Prieta, y él movió sus influencias para que se pusiera una garita ahí donde estaba el cerro de caliza. No solamente la garita se puso ahí, sino también se puso él construyó las vías del ferrocarril de ese pueblo que ya se llamaba Naco, que ya tiene garita, de Naco a Cananea. Así fue como nació en 1901 legalmente, perteneciendo al municipio de Fronteras, y poco después pasó a formar parte del municipio de Cananea, y hasta 1937 alcanzó la categoría de municipio. En la historia de Naco, ¿qué es lo que resalta? Pues en la Revolución Mexicana hay unos hechos ahí de la Revolución, que fue la toma de Naco, la batalla de Naco y el sitio de Naco por las fuerzas revolucionarias de Álvaro Obregón contra el ejército porfirista, y después el sitio de Naco con los constitucionalistas contra los villistas o maitorenistas en Sonora. Eso fue en 1915. Ahí te comentaba, haciendo un paréntesis, que en el sitio de Naco estuvo el coronel Adeodato Campbell. Tu ancestro. Que ya lo hemos platicado en el libro anterior, ¿no? Uno de los tantos Adeodatos. Sí, gente al servicio de Plutarco Elías Calles. Y otro hecho anecdótico de Naco es cuando visitó el presidente Luis Echeverría en 1974. Echeverría era un presidente muy fogoso, muy impetuoso. Estando en Nogales, en una reunión de trabajo, una tarde, con los presidentes municipales de Sonora, cuando iba a venir Henry Ford a visitar Sonora en Magdalena, en una reunión con los presidentes municipales del estado, uno por uno iban planteándole al presidente en esas reuniones maratónicas que duraban hasta 6 horas con el presidente, imagínense.
el presidente de NACO, Luis Antonio Romo Mitre, un médico, les puso la situación de NACO diciéndole que estaba en la gran tragedia del pueblo, no había empleo, no había forma de vivir, estaba la aduana, miseria, y la gente estaba desesperada, pero lloró. Por ahí, Nacho, la anécdota dice de que no tuvo palabras, que se le cortaron las palabras. Bueno, no es ni siquiera anécdota, es un hecho noticioso, yo lo viví de niño, lo recuerdo muy bien. Porque supuestamente no expuso nada, nomás. Dijo la desgracia del pueblo y lloró. Entonces, conmovido, el presidente Echeverría en ese momento ordenó y le dijo, terminando la reunión, nos vamos a NACO. De Nogales a NACO, pues es un brinco ahí en avión, en helicóptero, y terminando la reunión, el Estado Mayor Presidencial y todas las fuerzas administrativas posibles se organizaron. A las 9, 10 de la noche estaba una función de cine en NACO, llegaron los de Estado Mayor, le dijeron a la gente que no saliera, que iba a haber una reunión con el presidente de la República, la gente ni se imaginaba que iba a llegar. Y a eso de las 12 de la noche, un carro perifoneó en esas 2 horas por el pueblo, levantando a la gente para que se reuniera en el cine, porque iba a venir el presidente. Y sí, a las 12 de la noche los helicópteros del Estado Mayor aterrizaron en NACO, hubo una reunión de trabajo, imagínense, a las 12 de la noche, el pueblo despierto. Ese es anecdótico, es cierto, sucedió. Y Echeverría les prometió resolver muchos problemas. Sí lo hizo, pavimentaron las calles, algunas calles, se rehabilitó, lo que fuera. Y se pusieron algunos talleres de costura, recuerdo yo. Así es, se construyó un gimnasio. Un gimnasio, que ahí está. Y todo eso fracasó con el tiempo. Fue una de las tantas ocurrencias del presidente Echeverría en aquella época. Bueno, este es el pueblo de NACO, la frontera con Bixby, Arizona. La frontera es NACO, Arizona, pero la población más próxima es en realidad es Bixby, porque NACO, Arizona, pues son como yo creo que 4 casas, ¿no? O 10. Una cuadra. Una cosita ahí. Bueno, y Raúl Campbell escribió un libro de sus recuerdos de su infancia en NACO en los años 60. Sí, del 50 al 60 más o menos. 10 años de su infancia por allá y tiene sus recuerdos de NACO en este libro que se llama... Pa' tan grande que es NACO. ¿Cuántos se tiene? Creo que tiene 10,000, cuando mucho habitantes. 3,000 habitantes tiene. 3,000, hoy en día 3,000. Sí, con 3,000 habitantes. Es un pueblo chico. Muy chico, así es. Sí. Y bueno, empezamos con tus recuerdos. Sí, mira, de hecho el libro, Nacho, yo lo dividí en 2 partes. Yo lo dividí en 2 partes en el sentido de que al principio hablo un poco de cuál era los juegos infantiles. De hecho, está titulado el libro como Aventuras Infantiles. Y también era un experimento porque era mi primer libro que escribía. Entonces, de hecho, tenía la intención, decía yo, de que es un libro para los niños o para los que tienen espíritu de niño, porque no es un libro complicado de leer ni nada, es un libro sencillo, ¿no? Entonces hablo de todas las travesuras que hacía yo en el pueblo y en otra parte del libro hablo de los personajes pintorescos del pueblo, ¿no? Por ejemplo, había un barbero... Espérame, empieza por lo primero, por la primera parte. Bueno, con cierta modestia, no, pero hablo de dónde descendemos los Campbell, luego cómo llegaron mi papá y mi mamá a NACO, dónde desciende mi mamá, que es del Tigre de Sonora, de la Angostura por ahí. En la Sierra del Tigre, en la Cosari. Y ella venían siempre siguiendo de Chihuahua a todo lo que era la minería. Sí. Entonces... el Tigre fue un mineral. Empezaron en el Tigre, estuvieron en Nacosari, estuvieron en Cucurpe, luego en Cananea. Que debería llamarse el jaguar, no el tigre, porque en Sonora no hay tigres, ¿no? Así es. Ni en México, ni en América. También, ¿no? Y mi papá, pues, mi papá viene de donde James Campbell, que estuvo mucho tiempo en Ures, y luego su hijo, el bisabuelo Diodato. ¿Y qué fueron a hacer ese pueblo? Yo voy a decir por qué, fíjate que es buena la pregunta, porque en el otro día en la historia sí llegamos. Mi abuelo Enrique Campbell era gente de calles y por allá en 1926 se unió a otro grupo de Plutarco Elías Calles. Sí, de Plutarco Elías Calles, pero se unió a otro grupo, no se me fue ahorita el grupo que había aquí en Sonora, que iban contra de Calles, a lo mejor tú te acuerdas mejor que yo. Los maitorenistas. Así es, los maitorenistas. Iba a decir, pero no estaba seguro. Los maitorenistas, entonces, él se hizo un autoexilio por ahí en el 25, algo así, porque la otra que tenía era, decía que Cesario
¿Pero qué llegó a hacer tus ancestros allá en Naco, un lugar tan solitario? Se entraron por Nogales, Arizona, y luego se regresaron y tenían una casa en Naco. Mi abuelo trabajó en 1929-30 en la aduana de Naco. Ah, bueno, eso es lo que hizo. Sí, y tuvo dos hijos, mi tío Héctor y mi papá, que de alguna manera los colocó en la aduana. Ahí está mi tío Héctor, que es una persona que trabajó un tiempo en la aduana. De hecho, toda la generación de los Campbell ha estado ligado a la aduana de Naco. Mi abuelo Enrique, mi tío Héctor, e inclusive las primas, todas ellas han trabajado en Naco. ¿Quién pasaba por la aduana de Naco en 1937? Pues fíjate que en los 50 pasaba mucha maquinaria pesada para la minera de Cananea. De hecho, yo recuerdo que mi papá tenía que trabajar horas extras, salía a las 2 de la tarde y seguía más tarde, iba a comer y regresaba porque había mucho tráfico de ferrocarril, inclusive por el pleno centro de la ciudad, con la cuestión de toda la maquinaria de la minera de Cananea. ¿Y tú qué recuerdas de los años 50, esa década del...? Bueno, como te decía ahorita, yo recuerdo de ese tiempo en la escuela primaria, la escuela de Ignacio Zaragoza. Ahí el director era el profesor Tomás Camacho Puente. Es uno de los grandes maestros de Sonora, del norte de Sonora. Él es originario, bueno, ya murió, era originario de Cananea, estuvo en algo como director de la escuela y siguió en Agua Prieta. De hecho, en Agua Prieta hay una escuela que lleva su nombre. Yo recuerdo muy bien lo de la escuela, ¿no? Recuerdo también por ahí los presidentes municipales. Te comentaba yo que el señor Miguel Ayala... A ver, te voy a interrumpir. Ese cerro que vimos ahí lo pueden poner. ¿Es el cerro de San José? Es el cerro de San José. Ese es NaCO2, ese es el de la caliza, ¿no? Pues la calera, según yo, estaba a otro lado, pero el cerro ahí pues está. Esa es la fuente del... Sí, y ahí hay algunas historias de Pancho Villa. Pero, a ver, tú dices aquí la primera nevada, ¿es lo que tienes ahí como recuerdo? Sí, es lo que me refiero, porque la primera nevada, fíjate curioso, la primera nevada, yo le escribí un artículo a mi hija, quería un artículo de Navidad, entonces le escribo cómo viví yo las nevadas en el pueblo, y cuando ya termino se lo entrego para su tarea de la escuela. Me dice, estás diciendo puras mentiras. No, le dije, es que eso yo lo viví en Naco, así eran las nevadas, año tras año, la nevada, ¿no? Inclusive tomar nieve del piso de concreto y ponerle leche y azúcar, o estar comiendo palomitas en el calentón, o agarrarte a final de cuentas con los primos con bolas de nieve, ¿no? Entonces, esa es la situación. Ahí te decía, lo que recuerdo también es los presidentes municipales de Naco. Estuvo ahí don Miguel Ayala, que es el abuelo de Flor Ayala. ¿Y quién es Flor Ayala? Pues es la diputada que tenemos aquí en Sonora, ¿no? Por parte del PRI, ¿no? En Sonora. Y también, si tú recuerdas, aquí hay un negocio de pizzas, que son de los señores Franco. Ah, sí, la Ponderosa. Sí, yo no quería hacer el comercial, ¿no? Pues es que es un negocio de hamburguesas. El señor Manuel Franco fue presidente municipal. Yo creo que ya tenemos que hacer una pausa, ¿no? Vamos a hacer una pausa de 1 minuto y regresamos. Ok. Regresamos, estamos hablando de Naco, Sonora, pero estamos hablando y recordando la etapa de la infancia de Raúl en los años 50, prácticamente. Sí. A ver. Y platicábamos ahorita pues de la cuestión de las nevadas. El otro detalle interesante, te llegaba una camioneta blanca de la compañía minera de Cananea Surtida. ¿Pero qué impresión viviste tú de la Pues que había una mesa amplia en la cocina donde había frutas, verduras. No, de la nevada. ¿Qué recuerdas tú? ¿Qué te impactó de la nevada? Pues que si yo... ¿Nunca habías visto nevar? Pues no había visto nevar, pero te digo, esa es una aventura o es una situación que sí te trae gratos recuerdos de toda la vida, ¿no? De que no cualquiera a lo mejor tiene el lujo de estar en un pueblo donde está nevando y hacer lo que antes tú veías en películas o algo así, pues lo estás viviendo. Y eso tú, impactaba ¿no? mucho a la población, niños, ¿no? a los sí, niños. Ajá. También te decía lo de los haces del volante, por ejemplo, una vez le quitamos el carro a mi papá, lo tenía estacionado, lo sacamos fuera, lo cocharon un hermano y yo, lo empujamos, iba por todo el pueblo, fue tan grande que es Naco, ¿no? Iba 2 cuadras adelante, y hasta que le hicieron a mi mamá que iba nosotros arriba del carro solos, sin prenderle nada, pero rodando costa abajo, ¿no? Entonces, pues eran travesuras que hacíamos en el pueblo, no había muchos autos. No me quiero imaginar la cintariza que después nos pegaron. ¿Su papá? No, mi mamá era la dura, pero sí, no había muchos carros en Naco.
No, es lo que te digo. Ahí, siendo frontera. No, pero es que, te digo, en aquellos tiempos las calles eran de terracería, muy amplias, pocos carros, era conocido la gente que tenía carro en el pueblo, ¿no? Y por ahí, precisamente con eso que platicas tú, en otra parte de la anécdota ahí, el director de la escuela, un cuñado de mi papá, y mi papá se les ocurrió un día comprar dos latas de pintura, una azul y otra rosa. Y se ponían todas las noches a pintar los carros. Pintaron 3 carros iguales, con una pintura muy especial. ¿Pero eso era como una travesura o qué? No, eso era en serio. Y entonces, como no había muchos carros en el pueblo, cualquiera decía, mira, allá va el señor Campbell, allá va el profesor Camacho, allá va el señor Rico, ¿no? Hasta un carrito de lanzadera que nos alcanzó pintura para pintarlo, ¿no? Las travesuras que yo hacía, fíjate, se compraba al otro lado unas cajas de 100 pollitos en cartón, así con unas perforaciones por los lados, con 4 divisiones, 25 pollitos en cada caja. Y en alguna ocasión yo vi que la caja estaba muy llena de excremento de los pollitos, y se me ocurrió con mi genial idea de bañarlos. Entonces agarré una tina grande, galvanizada, y vacié las cajas de los pollitos. Cuando vi que los pollitos estaban a punto de morirse, entonces empecé a sacar los pollitos y no encontré más remedio. Lo primero que encontré fue un ropero de 2 lunas que estaba en la recámara de mi mamá. Entonces saqué la ropa, iba acomodando una tanda de ropa, una tanda de pollitos, una tanda de ropa, una tanda de pollitos. Y ahí los guardé y cerré el ropero, ¿no? En la noche que llega mi mamá, y los pollitos, pues nadie quiso decir nada, hasta que alguien me echó de cabeza y me dijo, no, ya están en el ropero, pero ya no se logró. De los personajes de Naco. Sí. Mira, en Naco, por ejemplo, era clásico, y también como que estás viendo una película. El peluquero era siquero y estaba pegado a la escuela. Y el señor tenía ahí sus sillas altas con una tablita para los niños. Enfrente tenía los cuadros de los tipos de corte que había, fletate y ese tipo de cortes. Pero aparte el señor también vendía pollos y vendía leña, y luego vendía pirulines por unos espacios que quedaban en la barda de la escuela, vendía pirulines y melcochas todos los días, ¿no? Entonces con el peluquero. Había otra señora que tenía una historia que casi nadie conocía, le decían la Monchi la Loca, y ella, independientemente de que fuera verano o invierno, se ponía un saco grueso con una espolada de mink, con 3 perros, muy maquillada de la cara y todo, ¿no? Y según esto, pues no sé si estaba loca o era divino o qué, pero sabía todos los mitotes del pueblo, ¿no? Y iba con uno y le contaba, cuídate del otro, y va a pasar esto, va a pasar lo otro, porque estaba enterada de todo, ¿no? Y también otro que incluso en Cananea me tocó, el clásico panadero que llegaba con la dona de tela en la cabeza, con una mesa arriba, ¿no? Con los cubiertos y todas las conchitas y todo, y destapaba con un mantel, y ahí todas las tardes ya lo estabas esperando para comprarle sus... Es un personaje típico de los pueblos sonorenses, yo los vi esos en Álamos. Ajá, así es. Había un señor, un caballero elegante, que trabajaba en La Habana, el señor Yepes, Guillermo Yepes, era un señor delgadito, pero su señor era todo lo contrario, estaba en contraesquina de la comandancia de policía y tenía un puesto de raspados, tenía pericos que hablaban, tal lo que no sabes, pero ella era una mujer muy gritona y muy corajuda, entonces por todo se enojaba, por todo gritaba, y era uno como niño se reía de todo lo que gritaba y decía la señora, ¿no? Pero ahí estaba María Yepes, ¿no? Había otro señor, Pancho López, que haz de cuenta que también lo identificarías con la canción, ¿no?, de Pancho López, porque era un señor atrabancado, ocurrente, muy platicador y todo, ¿no? Y tenía algunas anécdotas ahí de algunas que se dio un balazo, ese tipo de cosas, ¿no? Y llegabas con él y platicaba. Cuando yo era joven ya llegaba y platicaba con él, pero le gustaba mucho la política, hablábamos mucho de política, ¿no? Y luego otra... ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía, cuando estaba en el pueblo, me vine a los 13 años del pueblo. Y luego un personaje importantísimo en Naco, en la cuestión moral, fue el padre Elías Rafael Portela, que después estuvo en Cananea, después llegó aquí al Sagrado Corazón y finalmente estuvo en la Candelaria en Villeseris, y lo ubiqué finalmente, ya murió el señor,
en el hospital que está ahí de las monjas por la Oaxaca. ¿Y qué tiene en particular ese padre Naco? Pues mira, ese padre Naco, por ejemplo, hacía los rosarios vivientes en un galerón y ponía ahí escenas de cada uno de los misterios del nacimiento. Y pues ahí se nos grabó mucho porque un hermano mío menor lo usaron del niño Dios, imagínate, el 12 de diciembre en un rosario viviente sobre una paja, el niño Dios con un pañal, con tanto frío, ¿no? Sí, pues y entonces le preguntaba al padre, ¿y por qué pone al niño en esas condiciones? Y decía, bueno, más sufrió Dios como niño Dios que lo que está sufriendo aquí este niño, ¿no? Y ese era el padre Elías Rafael Portela. Portela, así sí, es. famoso. Entonces, había otro Memo Yates, que inclusive creo que todavía está el changarro o el abarrotes ahí en Naco, y era donde mi papá iba a comprar toda la provisión de la semana, y también un amigo, un platicador clásico, changarrero, ¿no? Que te platicaba de todo. ¿Tu papá era un agente aduanal? No, mi papá era empleado de la aduana. Administrativo. En el administrativo, sí. ¿Y cuál era la vida de Naco ahí en el cruce, de ir y venir en la aduana hacia Estados Unidos o al revés? Bueno, mira, de Naco, nosotros, por ejemplo, íbamos al lado del Rancho Market, que era de este lado de Bisbe. Había otro lugar que se llama Zorrillera, que tenía por ahí mi papá unos conocidos. Íbamos a Bisbe. ¿Pasaban con toda facilidad? ¿Tenías una visa o cómo era? Te voy a decir con qué facilidad pasábamos, que ahí viene en el libro también. Cuando yo estaba en kinder, 5 años de edad, tenía un hermano mayor, yo de 6 años, se me ocurrió en el recreo del kinder irme al otro lado a comprar dulces. Yo sabía lo que hacía mi papá los fines de semana en el Naco Market, se llamaba el supermercado americano, y le pasabas por un pasillo grande y a los lados siempre había dulces, ¿no? Entonces, estando en el recreo, le sonsaqué a mi hermano y dijo, vamos en media mañana a comprar dulces. Y le cayó en gracia al señor Wilson, el dueño del supermercado. ¿Pero cómo cruzaste la aduana? ¿Cómo cruzaron esos sin que nadie me viera? Es lo que te digo, pues. O muchas veces mi papá, residentes de ahí, ya tanto los americanos como los te veían pasar y pásale, señor Campbell, ya no pedían ni pasaporte ni nada, ¿no? O sea, había mucha convivencia de tal manera que era fácil pasar, ¿no? Total que compré esos dulces y me senté abajo de unos tanques de gas, que por ahí también traíamos la foto, y ese fue el error, de que era la única sombra que había casi pegado a la línea, estaban esos tanques de almacenamiento de gas. Y los celadores americanos fueron y nos trajeron de las orejitas porque pues era muy peligroso que estemos ahí abajo de los tanques comiendo dulces, ¿no? Y ya rápidamente localizaron a mi papá, preguntó dónde éramos hijos y inmediatamente vinieron. Ahí sí el bracito para arriba nos llevó hasta la casa regañándonos, ¿no? A la cintariza. Entonces la gente cruzaba, iba y venía. Sí, la gente que era conocida, muchas veces ni el pasaporte le pedían, pues porque ya se conocían de las dos aduanas, ¿no? Así es. El ingenio de mi padre trabajó en la aduana y luego en las tardes arreglaba tornamesas de long plays ¿Qué es un long play? Es un disco negro de acetato, un acetato grande así, y arreglaba el radio y tocadiscos, estudió por correspondencia radiotecnia. En la Hemphill School de México. Esa era, sí, ajá. Mandaba los manuales, los libros y los exámenes por correo. Todo, así es. Y luego en la noche era el cácaro del cine. Entonces, cuando veo la película Cinema Paradise, me identifico mucho con eso porque nosotros, cuando no había películas... Pero a pesar de ser tan chico y tan marginado, se tenía cine. Sí, tenía dos cines, el cine internacional, que es el que comentabas tú, donde estuvo Luis Echeverría, y el otro el cine Alza, que era de una gente de Nogales. Era un galerón, supongo. No, era cines en forma, cerrado. Bien hecho, sí, cerrado. Sí, había dos cines, en mi tiempo había dos cines, ¿no? Y es lo que te digo, que en mi tiempo la compañía minera de Cananea tuvo mucho movimiento, mucho movimiento, que era lo que le daba vida al pueblo, ¿no? ¿Y tu papá entonces tenía 2 trabajos? 3. Era el cácaro del cine en la noche. En la aduana trabajaba hasta las 2 de la tarde. Por las tardes arreglaba radios y tornamesas.
y en la noche proyectaba películas del cine. ¿Había televisión en Naco cuando tú eras niño? Había televisión, empezaba a llegar la televisión, pero sí yo recuerdo que íbamos a Bisbe con un compadre de mi papá a ver televisión. En tu casa no había televisión. En mi casa no Ni había siquiera televisión. con los vecinos había televisión. No creo que haya habido televisión todavía con los vecinos. Iban a Bisbe a visita y a ver A televisión. visita y ver televisión, a ver a John Wayne ahí en las películas de vaquero, ¿no? ¿Qué otra cosa? La estación de radio, ese sí es muy personal, que te decía de los Francos, estaba arriba la mueblería. ¿Había una estación de radio en Naco? También. ¿Cómo y se con unos llamaba? locutores. No me voy a acordar de las siglas de la radio, pero hubo radio en Naco, ¿no? Tan es así, te digo, que resulta que me invitaron a que declamara un 20 de noviembre en la radio. Estuve toda la semana macheteando el poema, era sobre los soldados. Y resulta que cuando fui a la radio, resulta que me había equivocado de hora y cuando llegué ya había pasado el programa y no pude declamarlo. Y también porque te queda grabado toda la vida, ¿no? Que te aprendiste un poema y nunca lo pudiste declamar. Me pasó a mí en Álamos el 24 de febrero. Y entonces, y ahora ya nos queda poco tiempo. ¿Qué tanto ha cambiado Naco? ¿No tiene radio? ¿No tiene cine? No, al contrario, ahorita está en mala situación Naco, ¿no? Porque te decía también que en un tiempo hubo, precisamente cuando en mis tiempos había una calidra ahí, y estaba también la cuestión fue cuando la expropiación agrícola de Adolfo López Mateos de los ranchos, de los ejidos de Naco, los terrenos los terrenos de Green. De Green, sí. Entonces en mi tiempo fueron las buenas épocas, yo creo, del pueblo, porque había mucha actividad. ¿Y ahora cuál es la vida? ¿Pasar por ahí la aduana nomás? La aduana prácticamente La gente de nomás, Cananea cruza por ahí. Sí. Y la de Arizpe, yo creo, ¿no? Ajá. Y ya mucha gente en Naco va a trabajar a las maquilas de Agua Prieta. La gente de ahí. Lo que le ha ayudado un poco es... En Naco creo que hay todavía una maquiladora, pero lo que le ha dado vida al pueblo es que en Agua Prieta, como hay mucha maquiladora, emplean mucha mano de obra de Van y vienen. Van y vienen, sí, de hecho está muy cerca. Y bueno, y es la puerta de entrada de Cananea. Así es, sigue siendo la puerta de entrada de Cananea. Y del río Sonora, yo creo, por Guachi, Arizpe, llegar hasta Cananea. De hecho, antes era, ¿te acuerdas de Nacosari, Frontera, Esqueda? ¿Nunca volviste a Naco? Sí, he vuelto otra vez y tengo parientes todavía allá, tengo las primas allá todavía. Los Campbell. Así es. Se nos acabó el tiempo. Bueno, pues este es un poco de unas pinceladas de Naco desde la perspectiva de alguien que vivió ahí de niño de los años 50. Muchas gracias, nos vemos la semana que entra. Hasta luego.